tal? Un gusto nuevamente estar con ustedes este día nuevamente. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy importante cuando ya empezamos a trabajar en equipos de trabajo o en grupos. Y lo ideal es poder establecernos y aprovechar todo el conocimiento y las habilidades de cada una de las personas para poder así llegar a un fin común. Pero es muy difícil el poder trabajar en un equipo, trabajar en un grupo, porque hay muchas diferencias, muchas formas de pensar, muchas habilidades, y a veces se desperdicia todo ello y no se llega a ningún fin. Entonces, vamos a hablar acá de cómo poder ir trabajando y aprovechando todas esas habilidades y las diferencias de los demás y poderlas utilizar a favor de un equipo de trabajo. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama sinergizar. Sinergizar. Lo vamos a definir así de una forma en que podamos entender. Entonces, ¿qué es sinergizar? Pues lo vamos a definir como la capacidad de trabajar conjuntamente para crear una mejor solución dependiendo de las capacidades de los participantes para lograr sí a cumplir lo que es como un fin común. Entonces lo vamos a definir como la capacidad de conjunta, con la capacidad de trabajar conjuntamente con otras personas y aprovechar habilidades, conocimientos, etcétera, para poder y así lo vamos a definir. Lo vamos a definir como la capacidad de trabajar conjuntamente con otras personas y aprovechar habilidades, conocimientos, etcétera, para poder solucionar un problema y lograr una meta en común. A eso se refiere lo que es sinergizar. Utilizar las energías y las habilidades de las demás personas y conjunto a la mía poder lograr la meta que me estoy estableciendo trabajando en un grupo. Entonces, esta es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a entender cómo poder utilizar las capacidades de las demás y conjunta a la mía poder lograr solucionar un problema y llevar al éxito el equipo de trabajo donde yo me esté desenvolviendo, inclusive cumplir con la meta que tengamos en común, pero no desperdiciando las habilidades y los conocimientos y las experiencias de los demás, sino poderlos aprovechar junto a la mía y poder así lograr con la meta en común. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces,
Vamos a iniciar primero con entender lo siguiente. Vamos a hablar sobre celebrar las diferencias. Y habíamos hablado anteriormente que todas las personas somos diferentes, tanto en personalidad como en conocimiento, como en habilidades, como en pensamiento. Somos muy diferentes de una persona a otra, no somos iguales. Cada persona tiene una forma de solucionar un problema. Entonces, la diferencia a que nos estamos refiriendo acá son a las habilidades, a los pensamientos, a los conocimientos, a las experiencias, a todo lo que nos hace como personas individuales. Nosotros somos individuales, no nos podemos repetir como otra persona. Podemos semejar con algunas similitudes en pensamiento, en emociones, en actitudes, pero somos personas constituidas diferentes. Desde la forma en que yo aprenda una habilidad, es decir, que me desarrolle para poderla manejar, desde mi pensamiento, mi conocimiento, mis experiencias, todo eso es muy diferente y no se repiten con las demás personas. Entonces, ¿por qué es muy difícil a veces entender esto? Porque a veces cuando trabajamos en equipo, queremos que todas las personas trabajen a mi forma, o otras personas quieren que nosotros trabajemos a su forma. Y ya cuando aportamos ideas o queremos aportar algunas soluciones, él no las ve desde nuestro punto de vista, como nosotros a veces no lo vemos desde el punto de vista de él. Entonces cada quien va a tener una forma de solucionar a un problema, porque está utilizando su individualidad, es decir, está utilizando su experiencia, sus conocimientos, sus emociones, sus habilidades para solucionar ese problema. Y está bien, pero el problema está en cuando esa persona se quiere enfocar únicamente a su forma de empezar y se cierra. Entonces, cuando se trabaja en equipo o se trabaja en grupos, ya no se soluciona un problema, ya no se logra cumplir con la meta en común, sino cada quien hace lo que hace lo que puede y se desperdicia todo ese conocimiento y habilidades que se poseen individualmente. Y si se trabajara en conjunto, la solución fuese mucho más rápida. Entonces, estas son celebrar las diferencias, entender que yo como persona individual no soy igual como las demás, ni las demás son como nosotros, pero sí podemos trabajar en conjunto para poder solucionar problemas y llevar así a cabo lo que estamos realizando y lograr cumplir con esa meta o el objetivo que tenemos en común. Entonces, eso es cuando trabajamos en equipo, inclusive eso lo podemos ver también cuando laboramos, inclusive cuando estamos con nuestra familia, en nuestra área académica, todos cumplimos con una meta en común y con un objetivo. Pero si utilizamos todas las habilidades, los conocimientos, las aptitudes de los demás y las unimos con las mías, podríamos darle una solución más pronta y una solución más factible a todas las circunstancias o dificultades que podamos encontrar en nuestra vida. Vamos a entender lo siguiente. Habíamos hablado como personas individuales sobre las diferencias que tenemos, que no somos iguales de una forma
tanto en pensamiento como física de otra persona. Y vamos a emprender vamos a aprender de formas distintas, aprendemos de formas distintas, nosotros aprendemos de formas distintas. Nosotros como personas aprendemos de formas distintas. Tal vez se pregunten por qué aprendemos de formas distintas. Vamos a entender lo siguiente. Nosotros aprendemos de formas distintas porque tenemos diferentes capacidades. A eso le vamos a llamar capacidades de solución de un problema, a lo que le llamamos inteligencia. Todos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Esta teoría la podemos encontrar en la teoría de Howard Gardner en las inteligencias múltiples. Acá nos vamos a poder adentrar un poco más y conocer por qué aprendemos de formas diferentes, de muchas formas distintas que nuestros compañeros, nuestros amigos. Entonces, Howard Gardner, en su teoría de inteligencias múltiples, habla que la inteligencia no es única. No hay una sola inteligencia, sino hay varias inteligencias. Podríamos mencionar las principales, como la inteligencia musical, la intrapersonal, la interpersonal, la espacial, la naturalista, la lógica matemática, la kinestésica, en fin, todas esas son inteligencias. No hay una sola inteligencia. Anteriormente se pensaba, según algunos autores, que solo había un tipo de inteligencia, que era la lógica matemática. Es decir, la persona que posea un IQ muy alto era la persona más inteligente y podía resolver un montón de problemas. Y a medida de los estudios que realizó Howard Gardner en su teoría de inteligencias múltiples, pudo entender que las personas aprenden de diferentes formas, tienen muy distintas formas de aprender. Unas personas aprenden escuchando, diferenciando las notas musicales, pero no solo con las notas musicales, sino también con el sentido del oído. Otras personas aprenden con la inteligencia interpersonal, que es la de reflexionar y llevarla a un nivel propio, individual. Y otras aprenden con la inteligencia interpersonal, es decir, relacionándose con las demás personas, aprendiendo de las experiencias, escuchando. Y hay otros que aprenden de la naturaleza, explorando. Otros aprenden de la inteligencia espacial, es decir, que tienen ese conocimiento de poder guiarse a través de diferentes formas en lo que ellos se desarrollan, porque tienen la capacidad de dimensionar en dónde van. También está lo que es la inteligencia kinestésica, es que la que se aprende a través de diferentes formas, de llevarlo al hecho. Todas esas son formas de aprendizajes muy diferentes. Es un tipo de poder aprender de una forma distinta y no únicamente quedarse
con el pensamiento que quien es más listo es el que puede resolver problemas matemáticos o conoce de fórmulas. Sí es inteligente, pero es inteligente a su estilo de aprendizaje, a esa forma que es muy suya. Como hay otros que aprenden con la forma de la inteligencia lingüística, es decir, hablando, expresándose, leyendo. Todo esto son formas de aprendizajes distintos. Entonces, esas son las diferencias que tenemos cuando hablamos de sinergizar, cuando hablamos también de poder trabajar en conjunto con otras personas. Tomar en cuenta que cada persona aprende de una forma distinta. Unos aprenden viendo, otros haciendo, otros explorando, otros analizando, otros charlando y dialogando y discutiendo. Entonces esas son las formas de inteligencia que se pueden encontrar en las diferentes personas que nosotros nos interaccionamos. Entonces, acá pasa algo, porque a veces encontramos obstáculos para entender las diferencias. Y una de ellas, principalmente, es la ignorancia. La ignorancia nos hace que podamos o no podamos entender la diversidad de capacidades que tiene una persona, las formas distintas de aprender, las formas distintas de poder resolver un problema. La ignorancia nos hace que queramos que las personas se adapten a mí, y si no se adaptan a mí, no son buenas para mí. Como a veces cuando nosotros empezamos ya a laborar o inclusive en el área académica o en nuestra familia, a veces quieren que nos rijamos a una forma de aprendizaje, a una forma de solucionar un problema, pero a veces no es así. Entonces la ignorancia nos hace que no podamos entender esto, que hay diferentes formas de poder aprender, que hay de muchas formas distintas y que mi inteligencia no es la misma que mi compañero, que mi amigo, que mis padres, que mis hermanos, que mi jefe, con mi compañero de trabajo. Es muy diferente. Entonces, cuando empezamos a entender que somos diferentes, vamos a poder empezar a trabajar en equipo, en poder solucionar problemas, aprovechando las habilidades, los conocimientos, las inteligencias de las demás personas y llegar a cumplir nuestra meta y nuestro objetivo en común. Hablamos también de otro obstáculo que encontramos, y son los prejuicios. Estamos tan acostumbrados a estereotipar a una persona y decirles que es una persona que no es tonta, que es esto, lo otro, que es aquello, porque no soluciona un problema a mi forma. Y nunca va a suceder así, porque yo tengo mi propia inteligencia, yo tengo mi propia forma de aprender, yo tengo mi propia forma de solucionar un problema. ¿Puedo compartirlo? Sí, pero no necesariamente lo tienen que solucionar a mi forma, a mi estilo. Y es cuando empezamos a entender las diferencias y entonces podemos evitar los prejuicios.
analizar a las personas. Cada persona es diferente y tiene diferente tipo de inteligencia, tiene su forma distinta de aprender y eso lo tenemos que tener claro. Hay otra forma, hay que entender lo siguiente. Ya hablamos que sinergizar significa poder aprovechar las habilidades de otras personas conjuntamente con la mía para poder lograr solucionar problemas y cumplir una meta o un objetivo en común. Ya lo tenemos claro. Tenemos claros que hay diferentes, de una persona a otra hay mucha diferencia. Podemos hablar física, psicológica o socialmente, pero nos vamos a referir a la forma en que resuelve un problema. Entonces, diferencia entre una persona y otra hay demasiada en su forma de pensar, en su forma de sentir, de actuar, de la forma en que ha aprendido, de las experiencias que ha tenido, de las convivencias, de su inteligencia. Entonces ya entendemos eso, entendemos que hay el tipo de aprendizaje que podamos adquirir va a depender de la forma en que nosotros nos podamos adaptar a lo que nosotros estamos resolviendo. Es decir, en pocas palabras, que el tipo de aprendizaje es muy diferente, es decir, que hay diferentes formas distintas de poder aprender. Podemos tener un aprendizaje musical, auditivo, kinestésico en la acción, es decir, que nos guste desenvolvernos, o inclusive si también tenemos un estilo o una inteligencia lingüística que nos desenvolvemos hablando, inclusive nos podemos expresar muy bien en una forma escrita, podemos reflexionar, analizar lo que estamos haciendo, como también podemos tener ese don de caerle bien a las demás personas. Entonces es una forma en que nosotros tenemos que entender que hay diferentes formas distintas de aprendizaje, que son las inteligencias. Entendiendo ello también habíamos hablado que hay algunos obstáculos que nos impiden poder entender esas diferencias. La primera que mencionamos fue la ignorancia y la segunda, los prejuicios. Entonces, ¿cómo hallamos lo que es la vía elevada? ¿O a qué se refiere la vía elevada? Se refiere cuando nosotros trabajamos en equipo o trabajamos ya dentro de un grupo de personas y podemos entender entender las diferencias, entender las formas de pensar, las inteligencias de las personas, nos va a llevar a que sepamos que para trabajar en equipo es más que un compromiso, es más que la cooperación, sino es llevar a una cooperación creativa. Esta cooperación creativa significa que nosotros saquemos ventajas, no únicamente a las oportunidades o a las fortalezas de las personas, inclusive de sus debilidades, pero no de una forma negativa, sino una forma positiva. Es decir, que si yo no puedo solucionar esto, aprovecharme que otra persona tenga esa capacidad de solucionarlo. Es decir, yo no soy bueno en matemáticas, es mi debilidad, pero aprovechar que sé que trabajamos en grupo, mi debilidad no puede debilitar a mi grupo, entonces aprovechar que otra persona tenga esa habilidad matemática. Entonces,
es trabajar tomando en cuenta las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las habilidades de los demás. No es rechazarlo o únicamente excluirlo, sino saber que cada persona tiene una forma diferente de aprender y como va a tener diferentes formas, diferentes debilidades, pero va a tener también fortalezas. No menospreciar lo que es la integridad de la persona en su integridad individual, sino poder aprovechar todo ello para poder cumplir la meta en común o el objetivo que tengamos en el mismo. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Hay un plan que nos va a ayudar para llegar a sinergizar y lo vamos a llamar el plan de acción para llevarlo a la sinergia. Para empezar a llevar, ya tomar en serio lo que es la sinergia, es decir, ya sabemos que la sinergia es la capacidad que tiene una persona o la capacidad que tiene una persona para identificar las habilidades, las oportunidades conjunto a la mía para poder solucionar un problema o cumplir con la meta o objetivo en común. Habíamos hablado sobre las diferencias, que hay que entender las diferencias. Habíamos hablado de los obstáculos que tenemos y cómo hallar lo que es la vía elevada, que es a través de la cooperación creativa, aprovechando toda la integridad individual de la persona para poder cumplir con la meta en común. Pero hay un plan de acción para llegar a la sinergia, que es la de definir primero la oportunidad del problema. Cuando trabajamos en equipo, lo ideal es eso, definir la oportunidad y el problema. O el problema y el problema. Vamos a poner eso. Cuando trabajamos en grupo, lo vamos a hacer de una forma creativa. Queremos solucionar un problema, queremos llevarlo más allá y darle una forma distinta de solución. Tenemos que definir qué problema estamos tratando o qué oportunidades nosotros tenemos para poder solucionar ese problema. Cuando me refiero a oportunidades, me refiero a qué tipo de personas estamos, con qué tipo de personas estamos trabajando, qué capacidades tienen, porque solo así podemos solucionar el problema. La vía de los demás. Acá hay que entender lo siguiente. Como yo quiero ser comprendido, hay que comprender a la demás persona. Como yo quiero ser entendido, hay que entender a la persona. Como él quiere hacer valer su opinión, yo también necesito hacer valer mi opinión. Entonces necesito llegar a un equilibrio donde tanto tengo que tomar en cuenta las opiniones, comentarios y apoyo de los demás, como los demás van a tomar en cuenta mi apoyo. Entonces, lo primero, para poder llegar a un plan de acción, para llegar a la sinergia dentro de un equipo de trabajo y poder cumplir con una meta en común y solucionar los problemas o circunstancias que nos puedan dificultar para llegar al mismo, tenemos que primero definir las oportunidades o definir las oportunidades y las habilidades y las circunstancias de las que estamos dentro de los integrantes del mismo para poder buscar la solución al problema, a aprovechar las diferentes inteligencias, las
diferentes formas de pensar y sentir de los demás. Pero debo de también escuchar opiniones y respetar esas opiniones. Como yo quiero hacer valer mi opinión y mis comentarios, también tengo que respetar y tomar en cuenta de los demás. Y entramos a lo siguiente, que es mi día. Es mi forma en que yo pienso, mi forma en que yo siento, mi forma en que yo tengo que involucrarme con las demás personas, entender mi forma de inteligencia, entender cómo yo puedo aportar también. Entonces, vamos a entender que cuando se trabaja en equipo, hay que tomar en cuenta que cuando se trabaja en equipo hay que llevarlo a la sinergia, es decir, a la cooperación creativa. No únicamente hacerlo porque toca hacerlo, sino hacerlo de una forma innovadora, en donde aprovechemos esas capacidades diferentes que tenemos de una persona a otra. Pero debemos de salir de esa ignorancia y de esos prejuicios, sino valorar a la persona como es. El trabajo en equipo y la sinergia. Tenemos que entender que dentro de los equipos vamos a encontrar personas que son esforzadas, que hay personas que son seguidoras, que hay personas innovadoras, hay personas lúcidas y hay personas armonizadoras. Eso tenemos que entender, que dentro de un trabajo, o en el trabajo en equipo, y llevarlo a la sinergia, hay que entender que van a haber personas cuando ya estemos trabajando con la cooperación creativa, es decir, a la vía elevada, ya entendemos los tipos de inteligencias, ya sabemos las formas de habilidades y destrezas de otras personas, ya entendemos que nuestras capacidades con las capacidades de los demás nos van a llevar a solucionar el problema y cumplir con la meta y el objetivo en común. Pero hay que entender que van a haber personas que son esforzadas, es decir, que aportan, son personas que son líderes, hay personas dentro del equipo de trabajo que son seguidoras, que es decir, que ayudan al líder a cumplir con la meta. Entonces va a haber un representante o van a haber representantes, como van a haber personas que apoyen a esos representantes, como van a haber personas innovadoras que implementen ideas o ideas de solución que ayudarán a que el equipo de trabajo cumpla con esa meta en común. Y también hay personas lúcidas que son realistas y que nos pueden conducir a buenos caminos para solucionar un problema. Y obviamente hay personas armonizadoras que son personas que el equilibrio y la forma en trabajar lo hacen de una forma tan buena que en el trabajo en equipos no se siente tan pesado, sino se siente tan liviano que la armonía, en pocas palabras, o el ambiente que con las personas que estamos trabajando se sienta de una energía positiva.
Entonces, en forma de resumen, para poder ya concluir el tema, sinergizar se refiere a la capacidad que tiene una persona en trabajar en conjunto para poder así crear una mejor solución a los diferentes problemas que pueden encontrar dentro de un grupo de trabajo y cumplir así con una meta o un objetivo en común, entender las diferentes formas, las distintas formas de aprender, entender que inteligencia no solo únicamente se inclina a resolver problemas matemáticos o que se tenga un alto IQ, sino que hay inteligencia musical, espacial, naturalista, lógico-matemática, interpersonal, lingüística, que nos pueden aportar demasiado para solucionar problemas. Entender que la ignorancia y los prejuicios nos van a limitar a entender las diferencias, y también entender que la cooperación creativa es la vía más elevada dentro de trabajar en un equipo. Entender que yo soy parte de un equipo y que mi individualidad me puede ayudar a que mi equipo logre o cumpla el objetivo que tenemos en común.